Buenos días, 5 minutos para que sean tardes. Es una alegría grandísima para mí estar aquí parado, compartiendo la palabra. El privilegio, el Señor dice que Él te tiene por fiel en el ministerio. El ministerio no es algo que se hereda o que se debe pasar porque alguien es tu papá y otra persona es tu abuelito. Cuando el Señor te llama y te usa y te quiere usar, y eso es para todos, en cualquier área de ministerio, uno debe decir: el Señor me tuvo por fiel porque no merezco nada. Y estamos aquí por la pura gracia de Dios. Y estamos aquí porque la gracia de Dios te alcanzó a ti y a mí. Y hoy vamos a hablar de cómo es que la gracia de Dios se ha empleado y llegó a nosotros. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de la gracia. Gracia, dádiva, regalo, don. De cómo es que ahora tú y yo tenemos esto y podemos disfrutarlo. Y hoy vamos a ver algo que es el eje central de la iglesia de Cristo, es el eje central de todo tipo de predicación. Siempre debe de ser este el eje central. Y para eso quiero que me acompañen inclinando las cabezas y vamos a orar. Señor, solo lo que queremos, Padre, es seguirte a ti. Solo lo que queremos es seguir a nuestro Señor Jesús. Solo lo que queremos es escuchar al Espíritu Santo. Él es el que atestigua nuestros corazones. Él es el que nos enseña, nos redarguye, nos convence. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Y queremos que tu Espíritu Santo hoy tenga toda la libertad. Señor, toda la libertad primero de usarme a mí para que yo tenga esta libertad de hablar a pesar de quién soy, a pesar de que soy un hombre lleno de imperfecciones. Quiero que tu Santo Espíritu me dirija en toda forma. También, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a los corazones de cada uno y que no haya nadie resistente a tu palabra, que no haya nadie que sea impermeable a tu palabra, que repele tu palabra, que todos seamos receptores, porque tu palabra es vida, es viva, es eficaz. Te necesitamos, Señor. Y como iglesia queremos que la iglesia sea glorificada, que la novia de Cristo sea exaltada, y al hacer eso se exalta a Cristo, el Rey, y al hacer eso todo Dios Trino queda exaltado. Sí. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Hoy vamos a estar viendo lo que es, como se denomina, como la gran comisión. Cristo vino a hacer la gran misión. Tú y yo ya no tenemos que hacer esa gran misión. La misión de la salvación a la que Él vino, Él ya la hizo. Era una misión imposible. De ahí la sacaron las películas, porque la misión imposible la hizo Jesucristo. Esa sí era imposible. Todas las demás que llegó a hacer el Tomás Cruz eran posibles porque se llegaron a hacer. Entonces no queda ni con el título. Si fueran imposibles no habría forma de que se lograra. Pero eran posibles, misiones imposibles. ¿Cuántas misiones imposibles el cristiano ahora puede llevar gracias a Jesucristo? Para el mundo es imposible, para el cristiano es posible, porque dice: ahora todo lo puedo en Cristo. Y no saquémoslo fuera de contexto. Siempre habla dentro del rol del evangelio, del rol de la iglesia, que cuando uno evangeliza, cuando uno sufre por Cristo, cuando uno sirve a Cristo, todo lo puede hacer en Cristo que los fortalece. Aún siendo perseguido, se aguanta la persecución por Cristo. ¿No es así? Entonces, la gran misión, Jesucristo la hizo. El gran hombre de la misión es Jesús. El gran misionero, Jesucristo. Pero Él dejó algo grabado, estipulado, que se le titula como la gran comisión. La misión ya fue hecha, pero algo comisión, algo que se acometió, que se dio para que se lleve. Es una comisión. Y esta gran comisión lo dejó. Se habla en 1 Corintios capítulo 15 versículo 5-6 que cuando fue Jesucristo se le presentó a más de 500 personas. Se cree que fue en el mismo acontecimiento. Y antes de seguir con el estudio, quiero leerles lo importante que es para esta iglesia el tener esta comisión. Tal vez, creo que todos ustedes tienen esta hoja, estas hojas que son las reglas o las leyes que rigen esta iglesia. Y en la última, que se tiene aquí no por valor como último,
sino que en la última que se tiene es la Gran Comisión, y se los voy a leer tal cual. Dice: creemos que es deber de todos los cristianos de amar a Dios y a su prójimo, adorar a Dios en espíritu y en verdad, estudiar las Escrituras y orar continuamente para glorificar al Señor Jesucristo en la vida diaria. Hemos de ser llenos del Espíritu, compartir las buenas nuevas de salvación a través de Cristo y animarnos unos a otros en la fe, mientras esperamos expectantes la venida del Señor. Y en Mateo 28, 19 al 18, Juan 4, 23 al 25, Juan 15, 16 al 17, Hechos 1, 8, 1 Corintios 9, 16 al 18, Gálatas 1, 11, 12, Gálatas 5, 22 al 26, Efesios 5, 18 al 21, Efesios 2, 10, Tito 2, 11 al 15 y Romanos 12, 1 al 2. Son las citas usadas para haber formado este párrafo, que encierran todo el propósito que tiene la iglesia, que es amar a Dios, servir a Dios y amar a su prójimo y servir a su prójimo. Y la encomienda es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a estar meditando sobre qué es esto de la Gran Comisión. El Señor nos dejó una misión, una comisión muy importante, que para muchos puede ser también la comisión imposible, porque al parecer es imposible para algunos compartir de Cristo. Al parecer para algunas iglesias es lo último en el peldaño de lo que se hace en la iglesia. Es el último peldaño. Es ya que se hizo toda la actividad y estuvo centrada toda la actividad en la actividad, al final se da el evangelio y es una porción de 2 minutos en el mensaje, nomás para aterrizar y que se diga al menos se habló de Jesucristo, y parece que es lo último en el peldaño. La Gran Comisión siempre debe de ser el eje de la reunión cristiana. Siempre debe de ser el eje en tu vida diaria. El cristiano nunca deja de creer en el evangelio y nunca se olvida del evangelio. El cristiano todos los días se acuerda del evangelio y todos los días cree el evangelio. Esa es la premisa del cristiano. Cuando el cristiano vive, cree y recuerda el evangelio, es vivificado su espíritu. El cristiano es levantado en fuego y el Señor Jesucristo toma un papel principal en tu vida, y el Espíritu Santo te empieza a convencer de una forma más directa de qué debes de hacer. Y lo primero que va a hacer alguien al ser recordado del evangelio es dar el evangelio, porque uno recibe de gracia, uno da de gracia. Uno recibió, y lo primero que uno dice: la Gran Comisión. Jesucristo se le apareció a los discípulos, y vamos para eso a Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a leer ese pasaje. Mateo 28, 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ya se acabó ahí. Ya no hay más. Se cree que este es el broche de oro con el que el Señor cierra el ministerio. No hay otra forma más preciosa que el evangelio de Mateo pudo haber terminado que con broche de oro. Con esto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Número 1, de la comisión. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo se ocasiona? Entonces, número 1 es la ocasión de la comisión. Para los que están apuntando y quieren bosquejo y en su casa otra vez comer de esto, se los animo a toda la iglesia. Apunten y en su casa repasen.
Número 1 es la ocasión de la comisión. Número 2, vamos a ver la autoridad de la comisión. Y número 3, el contenido de esta comisión. La ocasión de la comisión se encuentra del versículo 16 al 17, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En este episodio constituye la octava de las 11 apariciones que tuvo Jesús en el lugar que es en un monte en Galilea. No se sabe cuál monte, era un monte de Galilea. Esta es la octava de 11 apariciones. Entonces Jesucristo había aparecido 11 veces, esta es la octava. No se sabe obviamente el lugar exacto, no se sabe, se cree que posiblemente pudo haber sido en donde se predicó el sermón del monte, que está en Mateo capítulo 5 al 7. También se cree que pudo haber sido un monte que ellos procuraban o seguido se iban ahí a ese monte. Era un monte muy conocido tal vez por ellos, porque dice el pasaje: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y era algo para ellos común, era algo para ellos normal, por lo que se ve, porque dice que nomás fueron ahí. Hay un pasaje anterior donde dice que ese era el monte donde se juntaban, iban seguidos los discípulos. Entre estos hermanos, entre estas personas que estaban, se cree que posiblemente había más gente. Como les digo, hay un comentarista que pone esta cita junto con la cita de Marcos, y dice que son el mismo evento, porque menciona y cree, de acuerdo a Corintios, que a lo mejor ahí estaban los 500, y por eso la gran comisión se regó, porque había más personas parte de los 11. Sea que hayan estado los 500 o que nada más los apóstoles, el hecho es de que de ahí en adelante fue la flama que incendió a todos los cristianos a regar el evangelio y prender. Antes que Tito prendiera Jerusalén en llamas, los cristianos ardieron, y de ahí salieron como llamas encendidas, como luz este mundo, y prendieron, se fueron por toda la región de África y llegaron hasta Europa y Asia. Recuerden que hasta América se llegó después. Amén. Y no estoy hablando de América, de Estados Unidos, estoy hablando del continente, ¿verdad? La aparición de Jesús en esta ocasión produjo dos reacciones. ¿Cuáles son las dos reacciones que dice el texto? Dice: cuando le vieron, le adoraron. Y la segunda reacción: pero algunos dudaban. Mateo emplea en este versículo 17 una palabra en griego, y hay algunas personas que dicen: yo no ocupo decir griego, yo no ocupo meterme en griego, tal vez porque ignoran que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego, y que no es español, ni es americano, ni es inglés. El King James es inglés y no está tan lleno de tantas palabras. La Reina Valera es en castellano y no tiene todas las palabras que el griego tiene. Entonces es importante en ciertas palabras ir y estudiar a profundidad, porque te da luz a entender más. Y dices: oh, ahora entiendo más. Lo entendía, pero ahora entiendo más. Esta palabra, proskuneo, es una palabra que se emplea 13 veces más que todos los escritores del Nuevo Testamento, que es la palabra que ahorita vimos que dice: le adoraron. La palabra le adoraron en Mateo está 13 veces más que en cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué empleó este término tan importante? Fíjense, en Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En Mateo 4, estoy brincándome, son de los, nada más estos que tengo aquí son los 13 más que hay. O sea, son los 13 que tiene de más que cualquier otro del Nuevo Testamento. Mateo 4:9 dice: le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién le dijo eso? Satanás a Jesús. En el 8:2 dice aquí: vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero ¿qué es lo que él hizo, el leproso? Se postró ante él. No dice la palabra adorar. Ahora ven por qué es importante el griego. Porque lo que tú ves, si está traducido como adorar, también se traduce como estar postrado. Porque la adoración no
se refiere a algo verbal nada más. La adoración en la Biblia se refiere a que era un estado en tu posición en la que te rendías y caías a los pies de alguien en rendición. Alguien que adora a un rey se postra ante el rey. No nomás dice yo te adoro, rey. Es el acto seguido de decirlo, es el acto inmediato de caer de rodillas. Entonces dice que él se postró, es la misma palabra que la palabra adorar, se postró ante él. Entonces hay más textos. Quizá Mateo empleó este término frecuentemente porque precisamente habla de la actitud que corresponde de parte de un súbdito del rey. Todo súbdito del rey tiene que postrarse ante su rey. Y al ver la majestuosidad, la fuerza, lo tremendo de este rey, uno se postra. Miren, se creen que Gengis Khan era alguien que gobernó y se extendió su imperio, hizo grandes batallas, pero hay de aquel que no llegara caminando con la cabeza agachada sin verlo, porque inmediatamente, como llegaba como súbdito, era muerto. Lo mataban, era algo irrespetuoso. Tenían que llegar con una reverencia y un miedo a él. Por ser él el gordito que le tiene miedo, es todo lo que él representa. Gengis Khan era un gordito, un guerrero fuerte y todo, pero era un gordito, pudo haberle otro ganado. Pero lo feroz, lo que era temible y feroz de él era todo lo que él representaba y lo que estaba detrás de él. Era tan fuerte esa presencia que al llegar la gente tenían que agacharse. Ahora ese es en término humano, pero ¿qué de Cristo? Que decimos que es el Rey de Reyes. O sea, encima de ese rey, encima de cualquier otro rey, encima de cualquier presidente, Él está por encima. No es que para que tú y yo tomemos esa misma actitud. ¿O eres tú súbdito del rey? ¿Estás sometido a sus pies? Quiero recordarles que el tema central de Mateo es hablar del rey y su reino. Los 4 evangelios tienen enfoque diferente. Número 1, Mateo habla del rey y su reinado. Y la figura de eso que se usa es de un león. El rey, la majestuosidad y la ferocidad y lo temible de un rey, de un león. Marcos se enfoca en otra cosa. Marcos se enfoca en un siervo. Y en un siervo literal que sirve, y en un siervo, en el animal que es un siervo. Es como un venado, es como un siervo. Eso es la figura que se da en Marcos. Entonces, cuando lees Marcos, vas a ver que el enfoque habla acerca de Jesucristo sirviendo. Lucas se enfoca en algo que para muchos causa problema, porque como Dios se hizo hombre. Y se enfoca, la figura que se da es de hombre. Entonces, de león en Mateo, en Marcos de siervo, en Lucas de hombre. Se habla de hombre, de un hombre. Se resalta la humanidad de Cristo. Y Juan se resalta que Jesucristo es Dios. ¿Y qué se usa? La figura es de un cordero. Y esas figuras ayudan para que cuando uno lee los pasajes se entiende por qué menciona tantas veces algo, por qué se enfoca en algo. Y Mateo se enfoca en resaltar y en que te quede bien claro que tiene que ver Mateo con el rey y su reino. Esta es la segunda vez, fíjense, que Mateo le dice a sus discípulos, que en Mateo se registra que se dice de sus discípulos que le adoraron. ¿Saben cuál fue la otra vez? En Mateo 14:33, ese pasaje habla de cuando está la tormenta y que a la 4ª vigilia Jesucristo dice que los vio y caminó sobre el mar y llegó ahí y dijeron, ¡un fantasma! Y que Pedro dice, si no es, déjame caminar hacia ti y llego. Y Jesucristo dice, ven. Y camina y dice que se hundió. Y lo sacó y llega y les dice, hombres de poca fe, soy yo, ¿por qué dudaron? Y dice que en ese instante, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa es la primera vez en Mateo que se registra que los discípulos le adoran.
La segunda vez es esta. Nada más estas dos ocasiones los discípulos, que los discípulos de la Biblia se refiere a los apóstoles, le adoraron. La primera es cuando vieron la barca. La segunda es cuando Jesús ya está aquí resucitado y les da las instrucciones. Ahora, ¿qué contraste hay esto con... Vean otra vez el versículo 17. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¿Qué dice? Que cuando le vieron, le adoraron. Ahora vean cómo quiere resaltar algo diferente si vamos al versículo 9. Versículo 9 dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? ¿Quién está ahí? ¿Quiénes son ellas? Son las mujeres. Mujeres discípulas de Cristo. Pero qué actitud tan diferente del hombre y de la mujer. El hombre al ver a Cristo y ver que caminó y decir que es Él, lo adoraron. Y a lo mejor se postraron ahí donde están. Y luego vemos aquí en la Gran Comisión dice que al verlo le adoraron. Pero según tiempecito atrás, cuando se les presenta, dice que cuando dijo salve, ellas hicieron algo que los discípulos no habían hecho. Se acercaron, lo sujetaron de sus pies, se prendieron de los pies de Jesús y ¿qué hicieron? Adoraron. Qué pintura tan preciosa. Ver los discípulos acá y ver las mujeres allí agarradas. Algo nos quiere decir esto, ¿no? Que como que los hombres o somos muy insensibles o no queremos demostrarlo. Pero yo creo es que no se quiere demostrar eso por vergüenza, por pena, por estigma, por lo que dirán. Y a ustedes, mis queridas hermanas, discípulas de Jesucristo, a ustedes no les importa el que dirán. A ustedes no les importa que las vean desmaquilladas, pero en el momento están llorando y dejan que su corazón de la emoción las lleve a eso. Y lamentablemente nosotros los hombres, el corazón siente esa alegría, sientes el nudito, sientes las de aquí, lo primero es amén, amén. No lo gritamos el amén para que la voz se salga otra vez fuerte, ¿no? Porque ya uno ya está hablando como amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que la posición de adorar es postrados ante Él. ¿Sabes qué se ha olvidado en la iglesia de hoy en día? Postrarse ante el Señor. ¿Qué se ha olvidado en el cuerpo de Cristo? Es adorar en verdad, pero también y postrarse ante el Señor. Se dejó de hacer porque un culto de labios y fácilmente se puede alguien mezclar y ser falso e inclinarse, pero igual así es de lo mismo. Estar parado y cantar con todos y decir yo te alabo, se puede igual pensar que lo están haciendo bien y detrás está todo mal. Vamos, ¿por qué se ha dejado de postrar uno ante el Señor? ¿Por qué hemos dejado eso? Y lo digo por mí. Al estar estudiando esto reflexioné y sentí convicción del Espíritu y dije, ¿por qué hemos dejado ya de arrodillarnos ante Él? ¿Por qué hemos dejado el hecho de ser súbditos bajo Él y decir, Señor, yo estoy aquí solo para ti, por ti? Eso debe de ser la actividad de la iglesia, una actividad que se ve una iglesia que se ve que adora al Señor. Cada vez que viene alguien ve eso y quedan impactados de ver un grupo de gente, pecadores, arrepentidos, pero postrados en adoración al Señor, sin hacer show. Y no se necesita uno tirar todo el tiempo y andar revolcándose como gusano ahí, ¿verdad? Esos son los extremos, los que se revuelcan como gusanos para llamar la atención. Si es necesario, hermanos, y hay un tiempo de adorar y quieres adorar, puedes hincar la rodilla, puedes tal vez pararte, irte allá atrás a llorar, puedes hincarte con las dos rodillas, pero no lo hagas porque la gente te ve, o no dejes de hacerlo porque la gente te ve. Si lo dejas de hacer porque la gente te ve, estás mal. Si lo haces porque la gente te ve, estás mal. Pero si lo haces para el Rey, para Él solamente, hazlo porque es para Él la adoración. Amén. Dice
que estas hermanitas preciosas que nos ponen el ejemplo a los hombres y a los líderes, fíjense, y aquí es donde se dice que la mujer enseña. Enseña no con hablar, enseña con la práctica. Porque están diciendo, yo sí adoro a mi Señor. Tú quédate ahí sentado. Tú no llores, yo sí. Y la mujer llega a enseñar una forma sublime de adoración. Y ustedes, queridas hermanas, han enseñado mucho en esta iglesia de una forma sublime lo que es entregarse en la adoración, en la oración, en la dedicación al Señor, en estudiar la palabra, mucho mejor que los hombres de la iglesia hoy en día. ¿Se quiere mejorar? Sí, se está haciendo lo posible, pero qué hermoso es ver eso, porque saben que ustedes, gracias a eso, el Espíritu Santo las usa para incomodarnos y movernos y decir, ay, de repente imagínate, llega tu esposa y te dice, es que acá leímos que neumatología es, la llanta, el neumático. Han estado estudiando, qué hermoso, han estado aprendiendo del Señor. Hermanos, no hay que quedarse atrás, no hay que ser como los apóstoles que se quedaron atrás en la adoración mientras ellas estaban prendidas de los pies de Jesús. Surge la pregunta, ¿a cuánto? ¿Quiénes dudaron? Algunos dicen que toda la gente, y que era un dudar de medio malo, como que de duda, pero el texto no está dando luz a que dudaron de una forma incrédula, como que dudaron incrédulamente, no creyendo y diciendo, no creo. No era eso lo que dice que dudaron. El término dudar significa vacilar o estar dividido entre dos opiniones. Y esto quiere decir que ellos querían creer lo que sus ojos ven, pero era algo tan grandioso y algo tan increíble que no estaban seguros de confiar en el testimonio de sus ojos. ¿Te ha pasado que tú has visto algo tan formidable que tal vez te ibas a chocar, algo te iba a pasar y estás como, no puede ser? No, o sea, me iba a nadar. No, es que no puedo creerlo. Y dices esa frase. Y dices, gracias Señor, esto, y le das testimonio a alguien y dices, pero es que no puedo creerlo. Porque tus ojos sientes que como que te están engañando, como que es tan grande, tan imposible, que tus ojos a veces, que siendo el testigo número uno y lo más fidedigno que puedes tener, sientes que a lo mejor te está engañando la mirada. Ellos, imagínense, viendo aquí a Jesús, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hubo un instinto de adorar, pero hubo de otros de... No lo tomemos luego cuando veamos la Biblia dudar. Mira, estos hombres de poca fe. Es que estos hombres, al igual que tú y yo, al ver las maravillas del Señor, a veces uno va a quedar asombrado. Y lo que tus ojos vieron, a lo mejor ni lo vas a creer, no de que dudes de Dios, pero es como no te alcanza a hacer clic todavía. Mire lo que dice Lucas 24:12, dice, pero al levantarse, corrió Pedro al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que sucedió. ¿Qué quiere decir maravillándose? Es lo mismo. Iba, ay, ¿cómo? ¡Wow! No. Lienzos, pero estaban en la forma del cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Tú crees que Pedro de repente supo toda la composición química y fisiológica de lo que sucedió al ver los lienzos con la forma de Jesús pero vacíos? En su mente estaba, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? Y por el otro lado, pero esto ya nos había dicho, ¿pero qué es posible? Hermano, a veces Dios hace obras, milagros, portentos, y dentro de ti hay ese cuestionamiento. Y es lo que pasó con ellos. En el versículo 38 en Lucas 24 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? De que vieron la tumba y no estaba. Él dice, ¿por qué están turbados? O sea, ¿por qué se sorprenden?
Hay un momento de estar sorprendido. En el versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, dice, de gozo no lo creían, que estaban maravillados, les dijo, aquí, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Todavía mostrarles algo más grande. Sí, soy yo, carne y hueso. Jesucristo no resucitó como un espíritu. Vino con carne y hueso, glorificado. Ya no tenía látigos, ya no tenía golpes más que las manos horadadas y los pies. Pero les dice, ¿hay algo de comer que tengan aquí? Y era como... Pero estaba golpeado, hinchado, ya es para que estuviera podriéndose. Y aquí está parado frente a mí. Fíjense que es importante la relación entre ver y creer. Las apariciones de Jesús tenían valor como evidencias, como parte del testimonio cristiano de la iglesia primitiva. Es decir, algo que hacía auténtico a la iglesia primitiva de todo lo que había pasado es que decían, yo lo vi, yo lo escuché, yo estaba ahí, yo vi cuando murió, yo vi cuando lo enterraron, yo supe, yo vi. Era un valor esta evidencia, el ver con sus ojos todo. Pero ¿sabes qué? La vista física sola no produce fe. El ver no produce fe. La gente dice, yo veo para creer. Y no es así. La fe solo no produce fe. Fíjense que algunos dudaron, aunque le vieron resucitado. Pero Tomás no dudó. Aquí los discípulos dudaron y le vieron. Para aquellos que dicen, es que yo no lo vi, es que el ver no te garantiza que vas a tener fe. Al contrario, ¿qué dice la Biblia en Juan 11:40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué pone en el orden? Que el que cree puede ver. No el que ve puede creer. Él pone el énfasis que si crees, verás la gloria de Dios. Hay gente que quiere ver todas unas cosas de Dios. Se le debe decir, primero cree en el Señor Jesucristo y vas a ver lo que Él va a hacer en tu casa. Primero es tu vida, ser salvado del infierno. Después vas a ver lo que Dios es, quién es y lo que Él puede hacer. El ver puede contribuir al creer, claro que sí. No es de que el ver no ayuda a creer, contribuye, pero no es el ingrediente indispensable. Pero en el Nuevo Testamento se ve lo inverso, que es el versículo que acabamos de ver. Y en Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. Hermanos, la palabra bienaventurado en la Biblia siempre implica una felicidad que está duplicada o triplicada. Es una felicidad que se duplica o triplica en la vida del cristiano. ¿Sabías que hay más gozo, hay más bienaventuranza en el cristiano que no vio a Cristo morir y resucitado y creyó por la fe? Dice, bienaventurados son los que creyeron sin ver. Amén. O sea, más que los discípulos, tú y yo somos bienaventurados. Ellos les dijo bienaventurados los que creyeron sin ver, y ellos, pues yo ya vi. No, pues a ti no te toca, a ti te tocó esta buena parte. Ahora vimos primero la comisión, la ocasión de la comisión. ¿Cuándo fue la ocasión? En un monte en Galilea. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Vamos a ver ahora la autoridad de esta comisión. Vamos al versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en la tierra, en el cielo y en la tierra. En este versículo se encierran las palabras de Jesús en las cuales introdujo la gran comisión. Aquí viene adelantito la gran comisión, pero con esto lo introdujo, Estos dos versículos, junto con los que vienen adelante, son los que se constituyen el cerrar con broche de oro. Para muchos comentaristas es lo que mencionan. Esta es la parte en la que el rey, que se habla desde el principio en Mateo 2:2, y luego en Mateo 22, donde se habla de que se le puso el título inscrito. Y ahora aquí el rey está terminando con algo importante que está dejando de legado para todos sus súbditos. Fue su último testimonio. La expresión está comprimida
como una voluntad para sus seguidores. Aquí lo comprimió y esto dice, esta es mi voluntad, tú eres mi seguidor, esto es lo que yo quiero. ¿Y sabes qué es lo que se observa aquí? Que Jesús empleó 4 veces el término todo. ¿Cuáles son esas 4 veces? Dice ahí, toda potestad, en el 19, id a ser discípulo, ¿a dónde? A todas las naciones, ahí está la segunda. Después en el 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin, todos los días es la otra, hasta el fin del mundo. 4 veces la palabra todo. ¿Qué significa todo? Una forma fácil de decir esto es una amplitud sin límites. ¿Qué tan grande es? No tiene límites, así de amplio es el todo. Cuando la Biblia dice todo, es un absoluto que encierra, no hay límite, todo. Todo. El término destaca estos 4 énfasis que son vitales en la voluntad de Dios. Y tú quieres saber la voluntad de Dios. Si alguien se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Dios quiere que primero te encargues de lo que sabes bien y entiendes. Y Dios te dice, después yo te revelo todas esas, son bobaditas. Para ti son grandes cosas, pero son chiquilladas. Atiende primero lo mío y yo te voy a mostrar todo lo otro que tú me estás preguntando. Pero tú atiende esto. Atiende mi voluntad, lo que ya te revelé, y después lo que todavía no sabes, yo te lo voy a mostrar, pero tú atiende lo mío, mi reino. Eres mi súbdito, atiende mi reino, y yo me voy a encargar de tus cosas. Número 1, la autoridad absoluta, cuando dice en el versículo 18, toda autoridad. Número 2, el alcance del reino es todas las naciones, versículo 19. Número 3, la amplitud del mensaje, versículo 20, que dice todas las cosas. ¿Qué tanto alcanza este mensaje? A todas las cosas. Y el último que también dice en el versículo 20 es un acompañante personal y permanente, que nunca va a dejar. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no se te hace la piel chinita saber que si Jesucristo lo dijo, Él no deja de cumplir lo que dice. Si Él te dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mira, hermano, lo relevante de esto es de que es que te recuerdes que la bienaventuranza es porque crees sin ver. No porque sientas o no sientas que Jesús está contigo, quita el hecho de que Él esté contigo. La vida cristiana no se va cada vez que uno peca o no está muy bien con el Señor en cosas. No es que Él va y viene, se esconde. En la presencia del Señor en la vida del cristiano siempre está. La cosa es que uno no lo siente, no le pone atención, no lo ve, porque uno no lo busca. Pero eso no quiere decir que el Señor ya se fue. Es que uno ha abandonado la comunicación con Él y por eso uno no se da cuenta. Pero Él está ahí. Este evangelio, lo precioso es que comienza afirmando que Jesús es el linaje real de David. ¿Qué dice Génesis? Mateo 1:1 enfoca que Él es del linaje real de David. Luego fue reconocido como rey por los judíos en Mateo 2:2. Y luego el rey de los judíos crucificado en Mateo 27:37. Pero fue resucitado por el Padre, que le dio autoridad sobre todo el universo. Y aquí se cumplen los pactos que hizo con Abraham y con David. Y se cumplieron a cabalidad con Jesucristo, porque Él es el que cumplió todo lo que se decía con respecto a Él, y que Él es el rey que iba a venir, el rey esperado, y el rey vino. Amén. Y la primera fase en la que Él viene es como rey que viene a servir. Oh, hermanos, pero ahora falta el rey que viene como león. El rey que viene a reinar con poder, con autoridad. Y ahora sí, toda rodilla se va a doblar. Esta primera vez es arrodíllate porque te conviene. Yo te doy mejor vida. Yo te doy vida eterna. Es tu decisión. Pero la segunda, cuando venga ahora, es porque uno va a caer, pero ahora sí, estremecido, con un temor, y nadie se va a poder parar de la fuerza de su santidad, de su presencia. Nadie va a poder ni levantar la cabeza.
porque viene como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y toda rodilla se doblará de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Satanás mismo va a estar así, sin poder verlo. Amén. Hermano, gracias a Dios que tú doblaste tu rodilla al creer en Él. Gracias a Dios es lo que se espera, que siga tu rodilla doblada. Porque el Señor quiere que permanezcamos adorándole en esa posición. Cuando alguien está ensoberbecido en el ministerio es porque dejó de estar de rodillas. Cuando alguien cree que él es la gran cosa y que por él la iglesia funciona, o que por él los ministerios funcionan, o ella, es que ya se le olvidó estar de rodillas, postrada en adoración o postrado en adoración. Y se ha olvidado quién es el Rey. Por eso el título de Mateo es El Rey y su Reino. Y es lo más apropiado para esto. Y es por eso que esta gran comisión es importante, porque resume todos los temas básicos del Evangelio. En esta expresión donde les dice les habló, está, miren, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahora empieza él a hablar. Primero llegó y se presentó, le caen, dudan, le adoran, pero ahora él empieza a hablar. Y cuando Jesús habla, hay que estar callado y en admiración. Hermano, yo sé que a lo mejor te puede parecer chocante oír la voz de los que llegan a predicar, yo, quien sea, porque pues tenemos voces, caras a lo mejor no tan agradables, ropa no tan hermosa, cualquier cosa. A veces puede ser chocante. A veces uno se enfada de los que están en su iglesia y admiran los de otras iglesias. Y cuando van a otro lado dicen, ay, ahora sí me bendijo Dios. Fíjate, ay, no sabes lo que siento. Ay, aquí sí se siente. Pues es otro Jesús entonces, ¿o qué? El que tenemos es falso. Hermanos, hay que tener cuidado y no desprestigies a cada hermano que se para aquí. No todos los que se paran en este púlpito tienen el don de enseñar con elocuencia o de predicar con elocuencia. Eso no es un requisito para predicar la palabra de Dios. La elocuencia no lo es hermoso y es bonito, pero igual de elocuentes y de así igual de merolicos hay mucha gente que presenta cualquier tema en algún lugar, pero no tienen al Espíritu Santo. Y es bonito ver que en lugares donde hay alguien que tiene esa elocuencia, ahí está también el Espíritu Santo, y hay un movimiento precioso de eso y se ve. Pero igual en las iglesias pequeñas como esta, otras muchas, el anciano, el hermano, el hermanito, y que ya tienes años viéndolo, no lo bajes, porque el Señor lo tiene como fiel. Y tú encárgate de pedir al Espíritu Santo de no ver tal vez lo que no te gusta, su voz, su nariz, su oreja, su posición, su corbata, y dice, Señor, yo quiero escucharte a ti, quiero oír, porque ahí es donde tú estás, y quiero salir vibrante de aquí. El que no siente eso y en otro lado sientes porque pues ya falló, siente cosquillitas porque es otro lado y se le olvidó que eso se siente aquí y debes de sentirlo en tu casa y en cualquier otro lado. Yo no me emociono ahora que fui para allá, oí a grandes hermanos y predicaron y dije, qué hermoso, qué bonito. Pero esos hermanos en su congregación, cada vez que viene alguien nuevo, igual sienten, ¡ay, qué bonito este hermano! Pues ya se enfadaron de Paul Washer, se enfadaron de MacArthur, de que todos los días predican los mismos y ya se acostumbran a la voz. Y cuando viene alguien fresco es como, ahora sí, ahora sí. Hermanos, el Señor dejó esta gran comisión y es nosotros encargados de velar y decir, es mi responsabilidad poner atención a ti porque tú hablas, Señor. Y dice que lo primero es esta autoridad, dice toda autoridad. Y esta palabra se define, hay varios matices que se habla que significa poder, habilidad, una facultad, energía, la palabra potestad, que es lo que dice aquí, libertad, dominio y privilegio. Y esencialmente esto significa una libertad y un derecho de poder actuar como quiera. Jesucristo tiene la libertad, el derecho y el poder de actuar como Él le place. Mateo 7:29 dice porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo les enseñaba Jesús? Como quien tiene autoridad. En el capítulo 9, versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ahí usa ahora la palabra potestad,
Es la misma. En la tierra, para perdonar pecados, le dice a este paralítico: levántate, toma tu cama y vete. En el 10:1 dice: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué les dio a los discípulos? Les dio autoridad. Y en el capítulo 21-23 dice: cuando vio el templo, los principales sacerdotes, los ancianos del templo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Qué lindo es ver que desde el ministerio de Jesucristo ya tenía una autoridad, pero ¿sabes qué? No tenía toda la autoridad. Tenía que pedir. Fue necesario que Cristo muriera, y por eso se hizo hombre, para morir, resucitar, ser sepultado, y al resucitar, Jesucristo regresó con toda la autoridad. Toda la autoridad. Por eso el evento tan grande de la resurrección es el epítome más grande del cristiano, porque eso encierra que Jesucristo tiene la autoridad, y ahora sí Él tiene la autoridad en su nombre. Tú y yo tenemos autoridad. Poquita, toda la autoridad, si venimos en el nombre del Señor y dirigidos por Él. Toda la autoridad. Esta autoridad fue entregada al Hijo por el Padre. Por eso dice en el versículo en el 10, por tanto, en el 18, toda potestad me es dada. Me es dada, ¿qué quiere decir? Que el Padre se la dio. Y dice en el cielo, y esta es una autoridad que pasa a lo cósmico, se refiere a toda la entidad celestial. ¿Qué es toda la entidad celestial? Los ángeles que están en la gloria. Tiene toda la autoridad desde allá. Toda entidad celestial aquí en este hemisferio, en esta atmósfera, que es los demonios y Satanás. Porque dice: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay una traducción que en esta parte dice algo mejor, que dice: y sobre la tierra. Que toda autoridad sobre la tierra. Jesucristo, no hay nada que le tiene que pedir permiso a nadie. A nadie. Y el cristiano no tiene que tener miedo ni permiso a nadie para dar y compartir el evangelio. Fíjense que la autoridad de Jesús es una realidad tan objetiva, pero lo triste es de que no es reconocida por la mayoría de la humanidad. No la reconocen su autoridad. ¿En qué forma? Es de que nadie se doblega y se postra a Él y le adora. Los cristianos deberíamos, y muchos sí tenemos esto y se nos olvida y luego recordamos, o el Señor nos manda algo para recordarnos y decirnos: tú eres mi súbdito, no se te olvide. La misión que Jesús le encomendó a los discípulos y a la iglesia, hermanos, escuchen. La misión que Jesús encomendó a los discípulos y a la iglesia es de obrar bajo su autoridad. ¿Ok? Obrar bajo su autoridad. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar el mayor número de personas a reconocer y someterse a la autoridad real y ser súbditos del rey. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es obrar bajo la autoridad del Señor, con el fin de llevar el mayor número posible de personas a reconocer y someterse a la autoridad real y sean súbditos del rey. ¿Sabías que el evangelio tiene que ver con decirle: tienes que dejar, tú ya no eres el rey, y decirle a todo tu mundo de reinado es: ya no eres mi rey, ahora es Cristo mi rey. Me dejo ese mundo porque ahora sigo este mundo, que es el reino. Dejo ese reino y sigo este reino. Es una declaración que tú le dices al mundo cuando le dices: cree en el Señor Jesucristo. Le estás diciendo también: tienes que arrepentirte, porque tienes que creer que ese reino en el que vivías, todo era malo. Y necesitas entrar. Hoy entras a un reino nuevo. Pero nunca hemos dicho de este púlpito: ve y mejora y cambia y sé mejor, y luego ya que vengas cree. Es una creencia falsa. Nunca se ha dicho eso aquí. Se dice: hoy arrepiéntete, hoy deja lo que hoy vives, en lo que hoy agarras, en lo que hoy es tu reinado, despójate de eso y te agarras de Cristo. Amén. Es una actitud de la mente
que te lleva al deseo de decir, ahora sí lo dejo, Señor, ahora sí lo dejo porque tú eres mi Señor, a ti me inclino y te adoro, ya no me inclino y me adoro a eso. No le quitemos. Es llevar a la gente no a que sean salvas. Alguien pensó que dijo, el plan de salvación es traer a más gentes a la salvación. Está incluido eso, es traer gentes a que se sometan a Cristo. Ahorita, porque Él siempre va a ser el Rey. Amén. Cuando se habla del Evangelio es, sométete hoy a Cristo, porque Él es tu Rey. Es desde ahorita hasta la eternidad. Nuestra relación con Cristo va a ser íntima, pero Él siempre va a ser nuestro Rey. Por eso cuando uno habla del Evangelio es traer el reino, vénganos tu reino, te vengo a traer el reino, Él ya vino, y el Rey quiere que si tú crees en Él, Él te da vida eterna. ¿Crees? Tienes que dejar ese reino y estar en el reino de Cristo. Arrepentimiento, no sé por qué lo quitan. Tal vez suena más bonito y más gente se les va a juntar, pero al terminar van a terminar en el caldero de fuego. El alcance de la autoridad de Jesús aumenta a medida que Él fue avanzando en su ministerio. Por eso dicen que con autoridad iba hablando, pero mientras iba avanzando su ministerio y llegó a la cruz, llegó a tener toda la autoridad cuando resucitó. Amén. Y por último, la gran comisión o el mandato del Rey a sus discípulos constituye el plan divino para llevar a cabo su plan y someter a toda la humanidad bajo su autoridad. Entiendan que esto no tiene que ver que forzar a someter. Es llevar que cuando uno da el plan de salvación y evangeliza, el verdadero evangelio te hace que te dobles y te inclines y dices, tú eres mi Rey, dejo todo, hoy te sigo. ¿Me entiendes? El verdadero evangelio te lleva a que te inclines y dices, de aquí en adelante yo ya no quiero nada de mí, es podrido, es estiércol, fúchila. De aquí en adelante yo me rindo a ti, mi Dios, mi Señor, tú estás en el trono. Es llevar a la gente, no por fuerza, es porque el evangelio les enseña a creer y a doblegar su voluntad y seguir a este Rey. Y este Rey no es un tirano. Este Rey es el Rey más bondadoso, el Rey más hermoso, el Rey más dadivoso, el Rey más esplendoroso de todos. Pero luego dice el versículo 19, por tanto. Esa palabra es importante porque en la gramática es una conjunción que va a introducir algo muy importante, que es la palabra hacer discípulos, aunque dice id, pero el verbo principal ahí es id, el verbo principal es hacer discípulos. La encomienda de Jesucristo es hacer discípulos. Es el verbo principal y es la idea central de la comisión. El verbo está en presente y en un modo indicativo, es presente, pero que se debe de continuar. Esto es lo que significa el modo imperativo. No termina de estar presente, siempre debe ser presente en la vida de la persona. Cuando dice hacer discípulos, es un verbo que debe de continuar. Hay verbos que son recoge la silla, ya se acabó. Hay verbos que tienen que ver con el constante estarlo haciendo. Es una orden del Rey a sus súbditos. Entienden que en Mateo habla del Rey y su reinado. Entonces esto es una orden del Rey a sus súbditos. Y demanda una acción continua y se proyecta, ¿sabes de qué tiempo? Indefinido. No te dijo mientras tengas ganas, o mientras estés fuerte, mientras estés joven, no, es en tiempo indefinido. ¿Sabes cuándo es ese tiempo? Hasta que el Señor te llame a su presencia y diga, ya te retiro, ya, ahora sí la graduación. Y tu graduación empieza y dices, ya estuve de vacaciones en el cielo. Gracias a Dios por todos los hermanos que ya están en el cielo en sus vacaciones y ya pasaron, como se dice, con todas las calificaciones. Cumplieron súbditos fieles, predicando, están en la gloria. Para algunos piensan que hacer discípulos, evangelizar, pero en la palabra de hacer discípulos, ahí está implicando desde el dar el evangelio hasta el proceso que lleva a alguien de dar el evangelio y que continúe en el camino. La palabra discípulo tiene que ver con persona que sigue los pasos, con persona que va hasta donde va el maestro. En aquel tiempo, alguien que se constituía discípulo seguía a su maestro donde fuera. Si iba a Antioquía,
Quería estar en todas las cosas que el maestro estaba haciendo, porque el maestro de aquel entonces no era alguien que estaba en un salón de clases y con un pizarrón, era alguien que estaba en la vida diaria. Y estas personas que decían yo quiero ser discípulo de él, querían estar el mayor tiempo posible. Algunos dejaban familias, algunos dejaban hijos por ser discípulos de alguien. Sócrates tuvo sus discípulos, Platón tuvo sus discípulos, y gente que seguían a su maestro y abandonaban todos. En el contexto discípulo en la Biblia era alguien que seguía a toda costa a su maestro. Y cuando les dice esa palabra, le está dando a entender, ustedes son mis discípulos, ir y hacer discípulos, gente que me siga y que enseñe que me siga. El término ser discípulos incluye una gama total de la voluntad de Dios para con la iglesia y para con las naciones. Incluye evangelizar, pero también incluye el desarrollo del creyente en la semejanza de Cristo y su sometimiento a Él como Señor de su vida. El discípulo es un aprendiz o un alumno que aprende de su maestro con el fin de obedecer. Todos los días de la escuela para el creyente, ¿sabes qué? Nunca terminan. Aquel que diga, yo no necesito que nadie me diga y que yo solo, que soy Juan Camané, pues se le ha olvidado que tiene que seguir estudiando y creyendo y aprendiendo. Y el Señor dejó hombres y dejó mujeres para aprender de ellos. Si no, ¿por qué nos dejó Hebreos capítulo 11? Que dice, miren a ellos. Y si no, ¿por qué no estamos leyendo los escritos de un hombre que es Moisés, sí, inspirado por el Espíritu Santo, pero todo lo que hicieron cada otra de las personas están escrito ahí? Y el Señor quiere que veamos la vida de otros y evaluemos a través de la vida de ellos y su testimonio y digamos, yo estoy aprendiendo hoy de este hermano y de esta hermana. Yo les quiero invitar a toda la iglesia, hermanos, traten que no sea su prioridad y su meta en la vida leer miles de libros, que la Biblia sea su meta siempre y esa sea su devocional. Amén. Pero necesitan tener maestros, alguien que les enseñe. Agárrense un libro y digan, no, mi maestro va a ser tal y voy a aprender por un mes lo que este hermano le tomó 20 años estudiar acerca de este tema, me lo va a enseñar en un mes porque me lo voy a echar en un mes. Y aprendiste algo en un mes, hiciste tus notas y dices gloria a Dios, pero nunca le quitó el tiempo a Dios, nunca quiten el tiempo de su palabra por eso. Pero dejemos de ser cristianos ignorantes, que solamente creemos y lo que lees son 3, 4 versículos, pero no conoces más. Y dice, requiere un esfuerzo disciplinado de toda la vida. El ser discípulo es un esfuerzo disciplinado. Cuando habla todas las naciones, introduce el término griego etne, que en su forma plural normalmente se refiere a los gentiles o a los paganos. No sé si sabías eso. Cuando dice ir a todas las naciones, ese término se refiere a los gentiles o a los paganos. Pero está incluido también a los judíos. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino y les predicó y el evangelio está ahí. De hecho están en un lugar que se llama Galilea y ahí sigue el evangelio. Pero lo que Jesús quería es, vayan, aquí no me están recibiendo y aquí están matando y aquí están entregando a todos. Vayan y prediquen a todos lados. Pero ahí se quedó una iglesia en Jerusalén. Era una de las, como quien dice, matrices de las iglesias, la de Jerusalén. Pero de ahí salieron a todo el mundo. Y gracias a eso el evangelio llegó a nosotros. Y gracias a eso llegó a través de hombres imperfectos a América, pero hombres que venían a decir, son paganos, de tapado, nada más están con su taparrabo y adorando al Dios Huitzilopochtli y al Dios esto y al Dios aquello y al Dios eso, y haciendo toda clase de inmundicia. Hermoso y lo precioso de la cultura mexicana, pero jamás por todo lo azteca y los Huitzilopochtlis que llegaron a ser de inmundicia y de paganismo. Eso nunca jamás me voy a sentir honrado. Que maten mujeres con el corazón abierto, era que están todas las mujeres ahí pintando las calles, enseñando sus senos, pero se creen muy mexicanotas. Y que los hombres haciendo cosas impuras en todos lados. Eso no me enorgullece. Me enorgullece lo bonito y lo que México implica. En este pasaje hay 3 gerundios y con esto terminando. ¿Qué es un gerundio en la gramática? Esto es lo que termina en ando y endo. Trabajando, ando. Comiendo. Tienen que ver con el verbo, pero no es el verbo. Es algo que le da la acción al verbo. Entonces, cuando dice estos gerundios, dice
están en tiempo presentes y están subordinados al verbo. Tuve que ver esto porque yo estaba viendo que estaba leyendo y decía, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, bautizándolos, y estaba viendo el orden y vi que la meta es hacer discípulos. Ese es el verbo principal. Los otros 3 son gerundios y están subordinados al verbo. Entonces, ir a hacer discípulos, la primera parte subordinada es, dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles ya se me fue el otro, bautizando, enseñando y el ir. La primera es ir, el yendo, el bautizando y el enseñando. Los gerundios son frecuentes y se traducen como algo imperativo que está en relación al verbo. Entonces, si el Señor dice, ve a hacer discípulos, haz discípulos, ¿cómo? Tienes que ir. Haz discípulos, ¿cómo, Señor, voy a hacer discípulos? No es quedándote ahí, ir. Tienes que ir. Hermanos, doy gracias a Dios por hermanos que aquí han salido a la comunidad a tocar. No se debe parar de hacer eso. Tenemos que ir. Te invito a ir. Te invito a que vayas. Creo que Carlos todavía sigue saliendo, o salen de vez en cuando aquí, o van al parquecito. Es ir y hacer discípulos. Otra forma de decir esto es yendo, o mientras vas, o mientras estás yendo, haz discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estés yendo a la lavandería, ahí en el laundromat, ahí da la palabra. Mientras estás yendo al Norgate a comprar tu barbacoa, aprovecha y dale la palabra. Es un gerundio que tiene que ver, ve mientras vayas yendo. No nomás digas, es que voy allá a dar el evangelio, pero en el proceso no das la palabra. Qué chiste. Sí, voy para allá, pero mientras voy dando el evangelio. Hermano, aprovecha tus idas a cualquier lado para compartir de Cristo. Aprovechemos. Lo digo por mí, porque yo no aprovecho todos los momentos. Y al ver esto digo, Señor, perdóname. Tengo que aprovechar mientras voy, tengo que ir dando la palabra. Bautizándoles, y es la primera referencia al bautizo cristiano que se ve, está en Mateo 3:6. Y dice, eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y es una transliteración de la palabra griego que significa sumergir. Entonces el bautismo bíblico tiene que ver con sumergir, no con echar agüita o salpicar ahí, pero tiene un símbolo precioso, y el símbolo es que es un símbolo gráfico que representa muerte a la vida pasada y levantamiento para una vida nueva. Eso está en Romanos 6:4. Estás muriendo una vida pasada y estás siendo levantado para una vida nueva. Es el símbolo del bautismo. Y es algo importante. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado? ¿Hay alguien aquí? No levante la mano, pero ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado? La Biblia indica que tienes que ser bautizado porque ya eres cristiano y quieres obedecer a tu Señor, a tu súbdito, y necesitas hacer la declaración pública que al sumergirte dices a todos tus vecinos, parientes y amigos y gente que te conoce, yo ya dejé el mundo, yo ya no vivo ahí, yo ya le pertenezco a Cristo, tengo una vida nueva. Si alguien necesita bautizo, hable con los líderes y diga, quiero bautizarme, necesito bautizarme. Y en el nombre de Jesús tiene que ver con en unión con Él o en comunión con Él. Cuando uno dice que en el nombre es haciéndolo junto con Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es para captar la atención de quién se está hablando, que el Rey está ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero llegar donde dice es enseñándoles que guarden? Es el tercer gerundio y está subordinado al imperativo de hacer discípulos, y este es el triple ministerio de Jesús, es enseñar, predicar y sanar. Y el Señor le daba prioridad siempre, ¿sabes a qué? Antes que sanar, siempre fue al enseñar. Jesucristo enseñó más que lo que predicó. Enseñar. Y Él dejó una instrucción clara a todos los creyentes. Miren, hay cristianos que nada más se enfocan en dar el evangelio. Eso es bueno, está muy bien. Trata de dar lo más posible. Pero el Señor quiere que hagamos discípulos. Trata de dar el evangelio lo más posible, qué bueno.
pero trata también a persona que dices, te puedo buscar, te gustaría tener un estudio, te gustaría conocer más, ándale. Si no a lo mejor se te olvida o te confundes por otras cosas y te puedes enfriar de esto. Hay que juntarnos. Hermanos, sean insistentes un poquito y digan, quiero juntarme contigo, quiero enseñarte la palabra. A veces somos muy, en inglés se llama polite, ¿no? Muy así como, ya, ok, bueno, que Dios lo bendiga, dale. Y no tenemos chance de buscar más. Hermanos, aquí dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Querido hermano, quien está contigo es Jesucristo. ¿Qué es lo que le vas a enseñar? Tú vas a decir, pero es que yo ni sé tanto. Yo no estudié en seminario. Aquí no dice, ve al seminario y después enséñales. Tú enséñales todo lo que Jesucristo ha hecho. ¿Sabes qué es lo que sí puedes empezar a hacer? Es leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza a leer los 4 evangelios. Y vas a ver que vas a poder enseñar lo que Jesús te está enseñando. Y di, oye, mira, vamos a juntarnos, hoy quiero leer contigo, vamos a leer Mateo capítulo 4. Mira, Jesucristo dijo esto, tas. Y si no, ahí hay unos escritos que aquí tenemos que son, que hablan explican un poquito más. Y tú puedes leer el pasaje y ver una pequeña explicación. Pero te quiero invitar que no des excusas, tú puedes enseñar. El Señor dijo que vas a poder enseñar y nadie te diga, tú no puedes enseñarle a alguien. Todos aquí pueden hacer discípulos en la palabra y todos pueden enseñar. No nomás el que predica, todos, aquí les dijo a todos. Hermanos, si no enseñas, le estás quedando mal a tu rey. Si no das y vas a ser discípulo, le estás quedando mal a tu rey. ¿Hay alguien que estás dándole de la palabra o discipulando? Porque si no, le estás quedando mal a tu rey. ¿Quién es tu rey? Jesucristo. Que esta iglesia represente, se doblegue, se incline, se postre ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y mostremos eso a través de ir a ser discípulos. Señor, gracias por eso. Bendecimos tu santo nombre. Queremos estar doblegados. Ayúdame a mí, Señor. Yo me he olvidado, me he hecho muy frío al referirme a ti, al hablar de ti, y debería en mi tiempo contigo postrarme, doblar mi rodilla, las dos, a postrarme. David se tiraba al suelo al contemplar, al verte, al adorarte, se tiraba al suelo. Señor, ayúdanos, entre más separados estemos del suelo, más duros somos hacia ti. Ayúdanos a estar cerca del suelo, Señor, para así obedecerte. Iglesia Laurel, Señor, quiere servirte y tú eres nuestro Rey. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pues